Buen día, vamos a ver el día de hoy el tema del tiempo presente simple. Recordando lo que ya hemos visto con anterioridad y lo vamos a volver a ocupar, que lo tenemos en el documento 1 y en el documento 2. Primera cuestión, dijimos que había 4 gramáticas, ya vimos la gramática del to be, ya vimos que se estudiaba parte del to be, vimos las características. Segunda gramática es la de los tiempos simples. En primer semestre vamos a ver los tiempos en presente. La segunda gramática será entonces el tiempo del presente simple. Y nos quedaría por ver la del tiempo continuo, progresivo y la de los tiempos perfectos. Vamos a ver qué es el tiempo presente simple, pero antes necesitamos recordar algunas cosas. Lo de los verbos que venía en el documento 1. La forma del infinitivo de los verbos es con el to y la forma base del verbo es la que se encuentra después del to. Las reglitas, primera reglita, un arreglo recurso no se puede utilizar dos veces. Segunda reglita, nos hablaba de los verbos auxiliares, en los cuales los verbos auxiliares son los verbos, habíamos dicho, esclavos del verbo principal, son los que cargaban con toda la gramática. Tercera reglita, las oraciones interrogativas son las únicas que comienzan con verbo o verbo auxiliar, y en su caso comienzan con palabra interrogativa, las question word, que ya las vimos por ahí, son 6 que empiezan con WH, what, who, where, when, where, y no me acuerdo cuál otra, y la how, pero por ahí las tienen ya. Ok, retomando todas esas cosas porque ahorita las vamos a ver aquí, las vamos a necesitar. Bien, entramos en tema, presente simple. El tiempo presente simple expresa eventos o situaciones que existen siempre, de manera habitual, existen ahora, en el pasado y muy probablemente en el futuro. Son las acciones que hacemos cotidianamente. Por ejemplo, los gustos, esos son de siempre. A mí me gustan las manzanas, eso lo digo en el tiempo presente. Esta rayita del tiempo, aquí nos marca el tiempo presente. Detrás de la rayita, todo esto sería el tiempo pasado y esto es el tiempo futuro. Por eso nos dice que en el tiempo presente, yo digo, a mí me gustan las manzanas, pero el día de ayer también lo podía decir. ¿Cuándo me gustan las manzanas? Pues siempre. Ayer, antier, cuando estaba chico, mañana me seguirán gustando las manzanas, etcétera, etcétera. El verbo comer, por ejemplo, yo como a las 3. ¿Cuándo como a las 3? Pues el día de hoy como a las 3, el día de ayer, y es una rutina o un hábito, es un hábito que tengo y siempre se lleva a cabo eso. Mañana voy a comer a las 3, pasado. Quien practica algún deporte, yo juego soccer. Oye, pero ahorita no traes ni balón, ni traes tenis, ni traes nada. No, pero ahorita a las 5 voy a tener a las 5 entrenamiento de soccer. Por lo tanto, yo puedo decir, yo juego soccer. Ayer tuve un torneo. ¿Por qué? Pues porque yo juego soccer. El año pasado fuimos campeones. ¿Por qué? Porque yo juego soccer. O sea, el tiempo presente simple nos denota pues acciones que suceden ahora, en el pasado y probablemente en el futuro, de manera habitual. Bien, una cuestión aquí con el tiempo presente simple es que en el tiempo presente simple no se puede usar el verbo to be. Cuidado con esta parte. Aquí no se puede usar el verbo to be. ¿Por qué? Pues porque el verbo to be se estudia aparte y tiene sus propias reglas. Aquí no podemos meter en ninguna de estas oraciones el verbo to be. Aguas con eso. Vamos a ver. La gramática de este tiempo nos dice que para todas las personas, ¿quiénes son las personas? Todos los pronombres personales, I, you, he, she, it, we, you, they. Y acuérdense que esos hacen referencia del sujeto. La primera palabrita del documento 1, ¿qué era el sujeto? ¿Por qué era importante conocer el sujeto? Porque el sujeto lo tenemos que relacionar con un pronombre personal, es decir, con las personas, con los pronombres personales. ¿Sale? Ok, la gramática de este tiempo nos dice que para todas las personas se conjuga el verbo en su forma base. ¿Cuál es la forma base? La que estaba después del to. Para las terceras personas del singular, he, she, it, a los cuales se le agrega, excepto para estas personas del singular, terceras personas del singular, a los cuales hay que agregar una S al verbo. Y ya lo habíamos puesto por ahí en un documento anterior y en una presentación anterior. Puse, por ejemplo, me parece que era el verbo correr. Yo decía I run, you run, pero cuando nos referimos a he, le agregamos una S. He runs, she runs,
it, runs, y ya para los demás ya no. We run, you run y they run. ¿Sale? Si fuera el verbo comer, eat, I eat, you eat, he eats, she eats, it eats, we eat, you eat, they eat. Ok, otra regla básica es que en este tiempo se utiliza el verbo auxiliar do para hacer oraciones del modo negativo e interrogativo. El verbo do significa hacer, es el verbo hacer y se utiliza únicamente para las acciones o las oraciones del modo negativo y me dice que la acción del verbo principal no se hace. Y en interrogación me pregunta si es que se hace la acción del verbo principal. No sé si han escuchado mucha gente que en español dice, por ejemplo, le preguntan, oye, ¿vamos a la tienda? Están utilizando el verbo ir. Le preguntan, oye, ¿vamos a la tienda? Y hay mucha gente que dice, al responder, responde con el verbo hacer. Hagan de cuenta, eso pasa en inglés. Le preguntan, oye, ¿vamos a la tienda? Y ellos responden, no, no se hace. O sí, sí se hace. Sí se hace o no se hace, ¿qué? Pues la acción que venía en la interrogación. La acción, ¿se hace o no se hace la acción de ir a comprar? ¿Sale? Ahorita lo vamos a ver más adelantito. Estas dos reglas principales yo las resumo aquí en esto, que para he, para she y para it, al verbo, la forma base del verbo se le agrega una S. Y la segunda reglita es que existe un verbo auxiliar, que es el verbo do, pero se utiliza nada más para la forma negativa y para la forma interrogativa. Si se fijan, aquí no nos menciona que para la forma afirmativa se utiliza el verbo auxiliar do, no la lleva. Vamos a ver ahorita las gramáticas de esto. Las estructuras básicas de este tiempo queda como lo muestra la siguiente tabla. Ahorita les voy a explicar estructura por estructura. La estructura básica, la principal, acuérdense que habíamos dicho todas las oraciones parten de sujeto, verbo, complemento. Bien, pues la estructura básica, que es en la que nos basamos para construir las otras dos, que es la afirmativa, nos queda de esa manera. Sujeto, verbo y complemento, tal como habíamos dicho que era la básica principal de todos los tiempos. Y si se fijan, aquí no tiene auxiliar. La negativa nos va a quedar sujeto y luego viene el auxiliar do, does. Ahorita lo explicamos eso. La negación, verbo y complemento. La interrogación nos queda el auxiliar al inicio, después sujeto, verbo y complemento. Vuelvo a repetir, ahorita voy a explicar estas. Y nos presentan aquí algunos ejemplos. Toda esta teoría va en el documento que les estoy poniendo ahí, anexo a lo que vamos a hacer en esta semana. Bien, vamos a explicar primeramente el modo afirmativo. Para el modo afirmativo, nos vamos a basar en la estructura básica que es sujeto, verbo, complemento. Y voy a poner enseguida un ejemplo. Aquí tenemos el siguiente ejemplo y estoy poniendo dos diferentes personas o pronombres personales, el pronombre I y acuérdense que el sujeto lo tenemos que relacionar con un pronombre. ¿Cuál es el pronombre para este sujeto? Para Joe, el pronombre personal sería he, ¿verdad? Ok, este lo relacionamos con un pronombre para poder aplicar correctamente la gramática. Vamos a ver a qué nos referimos con esto. Si nos acordamos, si hacemos un poco de memoria, aquí teníamos las dos reglitas que les había dicho. Para he, para she y para it, al verbo se le agrega una S y existe el auxiliar do para hacer forma negativa e interrogativa. Esta ahorita no nos va a servir porque estamos en modo afirmativo y aquí no entra. Pero vamos a ver lo que sucede. I read a book. Hay que ir inmediatamente al sujeto, que es quien nos va a decir cómo vamos a aplicar la gramática. ¿Hay alguna gramática en especial para el pronombre I? Pues no, vemos aquí que no nos da ninguna indicación para el pronombre personal I. Por lo tanto, esta oración, la primera, I read a book, ya nos queda completa. Pongo el sujeto I y acuérdense que aquí en realidad el verbo que estábamos usando, es el verbo to read. Esta sería la forma del infinitivo y la forma base, que es la que nos decía
la reglita gramatical dice se conjugan con su forma base. Agarro esta forma base, me la traigo para acá y aquí la pongo. I read a book. Ya no le pongo el to porque ya está conjugado. Y al conjugarlo, esta parte se elimina al ponerlo acá. ¿Sale? Entonces se pone únicamente la forma base. Ok, I read a book. Yo leo un libro. Y ya nos quedó esta frase, ya está completa y está bien hecha. Vamos a ver la segunda frase o la segunda oración. Lo que tenemos aquí es, acuérdense que hay que ver primeramente el sujeto. El sujeto es muy importante, lo dice el documento 1 y es la primera parte. El sujeto es muy importante porque el sujeto me dice cómo voy a aplicar las reglas gramaticales, que aquí las tengo en anaranjadito. Ok, esta segunda oración, ¿quién es el sujeto? Joe. ¿A qué pronombre personal hace referencia Joe? Al pronombre personal he, porque Joe es él. Por lo tanto, la gramática sí me está indicando que hay que hacer algo. ¿Qué es lo que hay que hacer? A la forma base del verbo hay que agregarle una S. A esta forma base del verbo, lo que voy a tener que hacer aquí es agregar una S. Por lo tanto, esta oración todavía no está completa y todavía no está bien. A la forma base del verbo le tengo que agregar una S aquí. Ahora sí, ya le apliqué la regla gramatical, ya tengo agregada la S aquí y ahora sí esta oración ya está correcta. Joe reads a book. Pasaría lo mismo si fuera aquí Mary, porque Mary es she, ¿sí? Mary reads a book sería también. Voy a decir un absurdo, pero pues bueno, para seguir con el ejemplo, si un perro pudiera leer, diríamos the dog, que sería it, the dog. Bueno, en caricaturas tal vez sí lo pudiéramos ver, ¿verdad? The dog reads a book. ¿Sale? Ok. Y esta es la manera en que hacemos la primera estructura. Acuérdense que nos decía acá del modo afirmativo, esta es la estructura primera, sujeto, verbo, complemento. Bien, vamos a ver la segunda estructura que es la negativa. Vamos a ver cómo se arma esa oración interrogativa. A la forma base, perdón, a la estructura básica en la que nos basamos, que es sujeto, verbo, complemento, vamos a ver qué nos dice la gramática de este tiempo. Me dice que para hacer la forma negativa, estas son las reglas gramaticales de este tiempo, me dice, oye, para hacer la forma negativa, necesitas meterle un auxiliar, que es el verbo do. En el documento 2, donde hablamos acerca de cómo se ponen los auxiliares, ahí dijimos que los verbos auxiliares se escriben ¿dónde? Se escriben antes del verbo principal. Es decir, esta estructura, acuérdense que desde la primera clase les dije, esta es la forma base de las estructuras y sobre esta vamos a ir construyendo lo demás, dependiendo de qué, de lo que nos diga la gramática. Va de nuevo el tema. Estamos diciendo que me dice el tema que para la forma negativa, esta forma negativa, debe de llevar un verbo auxiliar que es el do. Segundo documento, decíamos que los auxiliares van antes del verbo principal. Por lo tanto, aquí es donde me voy a traer el verbo auxiliar do. Y de una vez me lo traigo y hago la aclaración. Viene do y viene does. Ya habíamos dicho que este se pronuncia do y este se pronuncia como si fuera un dos muy fresa. ¿Cómo digo el número 2? Pues así, 2, pero si fuera muy fresa yo lo diría does. Does. ¿Sale? Ok. ¿Por qué ponemos aquí do y does? Porque resulta que para he, she, it, que es lo que me decía esto, hay que agregar una S. ¿Quién va a llevar la S? Pues el esclavo, es decir, el auxiliar. No la va a llevar el verbo principal. La tiene que cargar la S el esclavo, porque es la segunda reglita que tenemos ahí. Toda la carga gramatical, o sea, la S, la va a cargar el esclavo. Entonces tenemos la forma del do para I, you, we y they, y does para he, she, it. Bien, pero todavía nos falta aquí algo. Oye, hay que hacer la negativa. Ya lo habíamos comentado en el video anterior. ¿Qué es lo único que hago para hacer una oración de afirmativa a negativa?
Pues lo único que hago para hacer una oración de afirmativa a negativa es agregar el not. ¿A quién se lo voy a agregar el not? Pues al esclavo. Tengo esclavo, al esclavo le agrego el not. Y acuérdense que habíamos platicado que el not se escribe después del verbo al que va a negar. No se van a confundir, ¿eh? El verbo auxiliar se escribe antes del verbo principal, pero la negación se escribe después del verbo al que niega. ¿Sale? Entonces ya tenemos ahí, ahora sí, la estructura. Ya tenemos ahí la estructura negativa. Vamos a poner un ejemplo de esto. Retomando la oración que habíamos escrito en el ejemplo anterior, tengo aquí que en la primera es el sujeto I, verbo read a book. ¿Ya lo habíamos visto esto? La segunda habíamos dicho que era Joe reads a book, porque el sujeto era Joe, hacía referencia al pronombre personal he, y habíamos dicho que para he se llevaba la S, la forma del verbo. Vamos a ponerlo aquí más chiquito esta parte, ¿vale? Que no se nos olvide. Y por lo tanto, el verbo aquí llevaba una S, por eso es que le poníamos la S. Ok, vamos a analizar la primera. La estructura me dice, ya vimos la estructura de dónde venía, porque se le ponía así. La primera me dice que va primero el sujeto, ya lo tengo, hay que respetar las estructuras. ¿Qué sigue? La forma del auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Es el verbo do. ¿Sale? La forma del auxiliar es el verbo do, por lo tanto, vamos a poner aquí el auxiliar do. ¿Qué sigue? La negación. ¿Cuál es la negación? Not. ¿Sale? Y ya nos queda completa aquí nuestra frase. I, sujeto. ¿Qué seguiría? Auxiliar do. ¿Qué sigue? Negación not. ¿Qué sigue? Verbo read. Complemento a book. Y ya tengo la oración así completa. En modo negativo. I do not read a book. Acuérdense que así funciona para I, you, we y they. ¿Qué pasa cuando el sujeto, Joe, hace referencia a he? Pues que hay que agregar una S al verbo. Ok. Por lo tanto, lo que sigue aquí a continuación es poner el verbo auxiliar do. Pero tenemos que, como el sujeto es Joe y hace referencia a he, hay que agregar una S. ¿Quién carga la S? El auxiliar. ¿Sale? Ya lo habíamos comentado, lo comenté en una ocasión anterior, que hay una reglita que la utilizamos para hacer los plurales y que me dice que todas las palabras que terminan en O y las quiero hacer en plural o agregar una S, no se hacen así nada más, no lo agregamos así. ¿Sí? Las que terminan en O, hay una reglita que me dice que hay que agregar la S con una E. Y por eso esa reglita la aplicamos aquí y así nos queda. ¿Sale? De ahí es de donde viene eso. Ok, Joe does, ya estamos viendo que el sujeto es Joe, hace referencia a he, el verbo debe de llevar una S, ¿a quién se la cargamos? Al esclavo, y aquí ya la tiene el esclavo. ¿Quién está cargando la S? El esclavo. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Pues que el esclavo cargue la negación que va aquí. ¿Cuál es la negación? Not. ¿Sí? ¿Notan algo raro ahí? ¿Hay algo raro ahí? ¿Qué es lo que estamos notando de raro? Pues lo que estamos notando de raro es que tengo la S dos veces. Tengo la S aquí y la S acá. Y la primera reglita del profe Omar dice que un recurso gramatical, en este caso la S, este es el recurso gramatical, no se puede aplicar dos veces en una oración. Ok, para tomar la decisión y que tengan la seguridad de cómo hacerlo, ¿a quién le dejo la S? Dicho de otra manera, ¿quién carga la S? El auxiliar, el esclavo.
Todo que lo cargue el esclavo. Por eso les decía que es como un esclavo este. Toda la gramática la va a cargar él. Por lo tanto, a este le quitamos la S. No puede estar dos veces la S y se la dejamos únicamente al esclavo. Luego por ahí me dicen, oiga, mi maestro de secundaria me decía que era do not, era don't. Lo comentamos en una clase anterior. Para hacer las contracciones es do, pongo la N, la O, la poncho, le meto un alfilerito, la poncho, pero me queda aquí como forma de apóstrofe y me queda la T. ¿Sale? Para contraer esta parte, hacemos igual, does, pego la N, poncho la O y pongo la T. ¿Sale? Entonces aquí ya tengo las dos formas contraídas del do not, que es don't, y el does not, que es doesn't. ¿Sale? Oiga, ¿cuál de las dos pongo? Pues ya habíamos dicho, las oraciones contraídas son válidas en inglés, excepto para situaciones formales. ¿Cuál voy a poner? Pues, profe, pues si te pido en forma completa, o si el ejercicio te lo pide en forma completa, sería así. Y si el ejercicio te lo pide en forma contraída, sería estas formas. Bien, vamos a ver la siguiente estructura. Bueno, vamos primeramente a comprobar que sí nos quedó así la estructura, dependiendo de lo que decía acá. Va sujeto, do y does, negación not, luego va el verbo y complemento. ¿Sale? Ahí tenemos ya esa siguiente estructura. Vamos a ver el modo interrogativo. El modo interrogativo, si se fijan, nuevamente nos basamos en la estructura básica que teníamos acá, y esa estructura básica me dice que la estructura básica es sujeto, verbo, complemento. Bien, vamos a ver el ejemplo. Déjenme escribo el ejemplo. Bien, aquí tenemos las mismas frases con las que hemos comenzado. I read a book. Joe reads a book. ¿Sale? Bien, tercera reglita que habíamos visto. ¿Qué nos decía la tercera reglita? Las oraciones interrogativas comienzan con verbo, en el caso del to be, o con el verbo auxiliar, en el caso de que la gramática sí me lo marque. Pues aquí la gramática sí me está marcando que para las interrogativas hay que poner un verbo auxiliar, que es el verbo do. Eso es lo que me está marcando la gramática de este tiempo. Acuérdense que estas son las reglas gramaticales de este tiempo. Y es lo que me está marcando, que para el modo interrogativo va a ir un auxiliar. Tercera reglita del profe Omar, ¿qué nos decía? Las oraciones interrogativas comienzan con el verbo o con el auxiliar. Por lo tanto, la estructura queda así. El verbo auxiliar va al inicio. Automáticamente, y recordando, si se fijan, el modo afirmativo comienza con sujeto. El modo negativo comienza con sujeto. El único que comienza con verbo, porque es un verbo auxiliar, el verbo do, es el modo interrogativo. Son las únicas que comienzan con verbo. Y habíamos dicho que por eso es que no llevaba un signo aquí. Porque si pongo un signo de interrogación aquí, es como si el signo de interrogación que ponga y el verbo do me van a decir, oye, aquí comienza la interrogación. Y si le pongo aquí me va a decir, oye, aquí comienza la interrogación. Por lo tanto, no llevan signo de interrogación al inicio. ¿Por qué? No le puedo poner un recurso dos veces. A la oración no le puedo decir, aquí comienza y aquí comienza. Por lo tanto, se omite el signo de interrogación al inicio y únicamente nos queda el signo de interrogación al final. ¿Sale? Por lo tanto, la estructura me queda de esa manera. Bien, vamos a analizar la primera oración que tenemos. La primera oración que tenemos es I read a book. ¿Quién es el sujeto? I. Atento, siempre hay que ir a ver al sujeto para ver cómo aplico la gramática. Siempre, siempre hay que hacer eso. Tengo aquí el sujeto I. ¿Qué forma del verbo auxiliar le toca? Do o does. Le toca la forma del do. Do I read a book? Como comienza con un verbo, automáticamente esta es una oración
interrogativa. Y hay que poner el signo de interrogación al final. Ok, para Joe, ponemos el auxiliar do, pero como Joe es he, debe de llevar una S. ¿Quién la carga la S? El auxiliar, el esclavo. E igual que en el ejercicio anterior, estamos viendo que tenemos S aquí y S acá. Para tomar la decisión de manera segura, ¿qué es lo que hago? ¿Quién lleva la S? El auxiliar. Por lo tanto, lo que voy a hacer es quitar la S de este lado. ¿Vale? ¿Qué me falta poner aquí? Pues que como comienza con verbo, el verbo dice, aquí comienza la interrogación y tengo que ponerle yo dónde termina la interrogación. Y de esa manera ya tengo las oraciones interrogativas. Esto va a funcionar para I, you, we, they, y esto va a funcionar para he, she, it. ¿Por qué? Pues porque así es como me lo marca la gramática de este tiempo. ¿Qué nos faltaría aquí? Pues una cuarta estructura. Habíamos dicho al principio que íbamos a hacer tres nada más, pero bueno, la siguiente estructura también es básica y también la tenemos que ver. Es el modo interrogativo con palabra interrogativa. Ya ahorita platicábamos que se hace con las palabras interrogativas. Ya les platicamos ahorita un poco de ellas. Déjenme, escribo la oración. Pues habíamos dicho que la estructura de la interrogación simple pues quedaba de esta manera: verbo auxiliar y luego la estructura básica, sujeto, verbo, complemento, y acaba con un signo de interrogación. Bien, pues lo único que voy a hacer a esta estructura, así de fácil, es poner la palabra interrogativa aquí al inicio. Eso es todo lo que voy a hacer. ¿Cómo nos quedarían entonces nuestras oraciones de acuerdo a los ejercicios que venimos haciendo? Déjenme las escribo. Ok, ahí tengo las oraciones que dejamos acá. Do I read a book? Does Joe read a book? Me las traje para acá. Ya quitamos la S porque eso ya lo habíamos visto. Son las que tenemos anteriores. Do I read a book? Does Joe read a book? ¿Qué es lo que pasa si le quiero poner a estas una oración, perdón, una palabra interrogativa, las question word? Estas question word no quedan para todos. No quedan para todos. Por ejemplo, la que sí queda para todos es why. Y la voy a poner aquí para los dos en general. Why, que es el por qué. Y esa es la pregunta esencial de todos los niños de 5 años. Cuando les explican, cuando los niños preguntan, ¿por qué esto? Y les das una respuesta, y ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por lo tanto, el por qué es una palabra interrogativa universal, queda casi para todas las preguntas. Y aquí tengo, why do I read a book? ¿Por qué yo leo un libro? O bien, why does Joe read a book? Dije que esta le iba a dejar para las dos oraciones. Y aquí están preguntando el por qué, cuál es la causa por la que se lee ese libro. Bien, antes de continuar, déjenme les digo algo. Estas oraciones que tenemos aquí se llaman yes, no questions. Este se llama yes, no question. ¿Por qué? Pues porque la pregunta puede ser un sí y un no. Do I read a book? ¿Yo leo un libro? Pues puedo decir que sí lo leo o que no lo leo. Esas serían las respuestas. Does Joe read a book? Podemos decir que Joe sí lee un libro o que no lee un libro. Esas se llaman yes, no questions. Las estructuras de las respuestas cortas, jóvenes, vienen allí en la hoja anexa que les estoy poniendo ahí, pero si quieren se las apunto aquí de una vez. La estructura básica sería, para yes sería yes, coma, y luego va un personal pronoun, y luego va una forma del verbo. ¿Tenemos aquí verbo auxiliar? Sí. Entonces, ¿a quién pongo a trabajar aquí? Pues al verbo auxiliar. Y aquí va a quedar do a does. ¿Sale? La negación, ¿cómo queda? No, coma, personal pronoun, do a does not. Fíjense en esta partecita que es bien importante. Pongo aquí la coma, que es muy importante, porque si no pongo coma, voy a tener aquí una negación y aquí otra negación. Y estaría infringiendo la primera
reglita del profe Omar que dice que no puede ir un recurso gramatical, la negación, no puede ir dos veces en una oración. En una oración no pueden ir dos negaciones. Por eso es que es muy importante aquí poner esta coma. Eso sí, si tenemos examen de esto y si no me ponen la coma, por la simple coma, va a estar mal la oración, ¿eh? Aguas con eso. Bien, aquí tenemos, do I read a book? Yo leo un libro. La respuesta sería yes, I do. Si es negación, no, I don't. Estas se llaman short answers o respuestas cortas. Por lo tanto, aquí casi siempre usamos la forma contraída. ¿Sale? Does Joe read a book? Yes, he. Pronombre personal para Joe. Aguas aquí con esto. Se pone el pronombre personal, ya no el nombre. Yes, he does. Negación, no. Pronombre personal para Joe. He doesn't. ¿Sale? Ahí vienen los ejemplos. Bien. Estas se llaman, dijimos, oraciones de sí y no. Se llaman yes, no question. Y estas otras se llaman inquisitive question. Preguntas inquisitivas. ¿Qué quiere decir inquisitivo? Que viene de investigar. Algo muy inquisitivo es alguien que investiga, que son los niños de 5 años que están aprendiendo a conocer el mundo, quieren conocer todo lo que está a su alrededor y preguntan por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Ellos tienen una mente muy inquisitiva. Bien, fíjense bien aquí. Why do I read a book? ¿Por qué yo leo un libro? Aquí quedaría la respuesta sí o no. ¿Por qué leo un libro? Sí. ¿Por qué leo un libro? No. Pues ya no queda la respuesta de sí y no. Por lo tanto, esto se convierte en una pregunta inquisitiva y hay que dar más explicación. La respuesta para el why es el because. Because. ¿Sale? Why do I read a book? Because I'm going to have an exam. Porque voy a tener un examen. Why does Joe read a book? Because Joe loves to read. Porque a Joe le gusta o le encanta, ¿verdad? Leer. ¿Cuál otra pregunta interrogativa quedaría aquí? Por ejemplo, aquí nos quedaría también, por ejemplo, where. Where do I read a book? ¿Dónde leo un libro? Pues yo leo un libro en la biblioteca. También quedaría how. How does Joe read a book? ¿Cómo es que Joe lee un libro? Pues lo lee intensamente porque va a tener un examen. ¿Sale? Y aquí tenemos ya la última estructura, que es la de las oraciones con palabras interrogativas, que es la que nos dan acá. ¿Sale? Esa es la que viene aquí en este lado. Bien, pues esto es el tiempo presente simple. Aquí está el video para que lo vean. Por si tienen otra duda, les voy a mandar ahorita el documento anexo donde viene todo este rollo que les estoy echando, viene ahí impreso. Aún así, si hay alguna duda, pues ahí coméntenla en el grupo y ahí les van los ejercicios también para que los hagan. Éxito.